Buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que lo estén viendo. Están a punto de ver un video en el cual les explicaremos una bacteria llamada Neisseria meningitidis. En este video también hablaremos de cómo es que es su interacción con el sistema de complemento y cómo es que a través de las deficiencias que crea en este puede llegar a afectar el sistema inmune y su respuesta. Este video fue creado por los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Otay, en el cual está integrado por Isaac del Razo, Sofía Barraza y Francisco Ricardo. Espero este video sea de su agrado y comenzamos. Se han identificado al menos 13 grupos distintos de serogrupos de meningococos, los cuales con mayor importancia son el A, B, C, X, Y y W135. El grupo A se diferencia gracias a que el polisacárido presente es un polímero de fosfato N-acetilmonosamina 1. La virulencia de este microorganismo es dada en mayor parte gracias a que su membrana consta de proteínas y liposacáridos. Dentro de estas proteínas encontramos a la porina A y porina B, ambas proteínas que ayudan a la interacción con células huésped y difusión de nutrientes en el organismo. Se agrupan en forma de pilosidades y estas serán las que se unirán a las células epiteliales nasofaríngeas, así como al endotelio y eritrocitos. También encontramos la presencia del disérico del lípido A de los liposacáridos, el cual causa efectos tóxicos en el cuerpo. Los seres humanos somos los únicos hospedadores naturales en donde el agente se convierte en patológico. Alrededor del 10 al 15% de las personas aparentemente sanas lo portan en la nasofaringe. Los infantes son el grupo mayormente afectado. Una vez entran al sistema circulatorio por medio de la endocitosis es cuando se producirá la bacteremia. Dentro de las enfermedades producidas por la Neisseria meningitidis, la meningitis es la más común. Comienza en forma de una cefalea intensa, vómito, y rigidez del cuello. Por último, la patogenia de esta bacteria se ve altamente favorecida por la ausencia de la IgM e IgG, siendo esta última la que se utiliza en la inmunidad innata. También puede verse afectada gracias a una deficiencia de C5, C6, C7 y C8. El sistema del complemento consta de varias proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección y en algunos casos matar directamente a los microbios. El primer paso en la activación del sistema del complemento es el reconocimiento de moléculas en las superficies microbianas, pero no en las células del hospedador, y esto ocurre de tres formas: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. La vía clásica usa una proteína plasmática llamada C1q para detectar anticuerpos unidos a la superficie de un microbio. C1q se une a la porción Fc de los anticuerpos y con ella C1r y C1s para ser activadas. El C1s escinde a C4 para generar C4b y C4a. El C4 escinde a C2 para generar C2b y C2a, que permanece unido a C4b. El complejo C4b2A resultante es la C3 convertasa de la vía clásica. En la vía alternativa ocurre la escisión del C3, que da lugar a la eliminación del fragmento pequeño C3A y C3b. Tras depositarse el C3b, puede unirse el factor B y generar más C3 convertasa por la vía alternativa. El C3 en la vía alternativa es homólogo al C4 en la vía clásica y el factor B es homólogo al C2. Algunas moléculas de C3b generadas por la C3 convertasa de la vía clásica se unen a la convertasa y forman un complejo C4b2A3b. Este complejo funciona como C5 convertasa de la vía clásica. Escinde a C5 e inicia los últimos pasos de la activación del complemento. La vía de la lectina es desencadenada por una proteína plasmática llamada lectina ligadora de manosa, MBL, que reconoce manosas terminales en glucoproteínas y glucolípidos microbianos. Después, dos imógenos MASP1 y MASP2 se unen a MBL e inician pasos proteolíticos. La MASP2 es la proteasa que escinde el C4 y el C2. Los acontecimientos posteriores de esta vía son idénticos a los que ocurren en la vía clásica.
El C3b se une a la convertasa C3, formando así el complejo C4b2A3b, que funciona como proteasa llamada C5 convertasa. Esta convertasa escinde a C5 generando C5a y C5b. El C5b escindido de C5 inicia la formación de un complejo con las proteínas del complemento C6, C7, C8 y C9, formando el complejo de ataque de membrana, MAC, que causa lisis de las células en las que se activa el complemento. La bacteria Neisseria meningitidis y su interacción con el complemento causan sus deficiencias. Pueden ser adquiridas, que son las más comunes, o hereditarias, que son raras y ocurren en aproximadamente 0.03 de la población general. La deficiencia adquirida puede ser el resultado de una producción inadecuada de componentes del complemento por un mayor consumo del complemento o una mayor excreción de componentes del complemento. En cuanto a las deficiencias hereditarias de C3, la AP, que son el factor D, la properdina, el factor H y el factor I, y los componentes de la vía del complemento terminal, están fuertemente asociados a infecciones meningocócicas invasivas. Por otro lado, las deficiencias de la vía de la lectina, específicamente la disminución de los niveles de MBL, también pueden estar asociados con un aumento de la enfermedad meningocócica. Ahora presentamos deficiencias de factores específicos que llevan a desarrollar Neisseria meningitidis. La AP, que son el factor D, properdina, factor H y factor I, son importantes para combatir la infección por Neisseria meningitidis y aunque sus deficiencias son raras, están asociadas con una mayor incidencia de enfermedad meningocócica. La deficiencia de C3 es rara, pero debido a su posición central en la cascada del complemento, causa infecciones graves y recurrentes. Las deficiencias del factor H y factor I resultan en la activación incontrolada de la AP y el consumo del complemento, creando así un estado funcional deficiente del complemento que predispone a estos individuos a la enfermedad meningocócica. Por otro lado, las deficiencias del factor D y la properdina, siendo esta la que estabiliza la vía alternativa de las convertasas C3 y C5, se asocian con mayor predisposición a la enfermedad meningocócica. Las deficiencias del complemento adquiridas a menudo resultan en múltiples defectos del complemento a la vez. Por ejemplo, los perfiles del complemento de dos pacientes con insuficiencia hepática grave que se complicó con meningococcemia presentaron niveles normales de C1Q, pero concentraciones bajas o indetectables de C3 a C6, C8, C9, factor B y factor I. A continuación les presentaremos un caso clínico relacionado a Neisseria meningitidis. Paciente de sexo femenino de 9 años de edad, sin antecedentes previos patológicos, con esquema de vacunación completa y alérgica a la penicilina. Inició con un cuadro de rinofaringitis con 7 días de evolución, destacando tos productiva, rinorrea y alina. Asimismo, la madrugada del día de su traslado al servicio de urgencias, la paciente presentó fiebre no cuantificada, hiporexia, vómito y presencia de múltiples moretones en la piel. A su llegada al servicio de urgencias pediátricas, la paciente se encontraba somnolienta, con la mucosa oral seca, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, temperatura de 39 grados centígrados y piel con lesiones. Aquí se muestran dos imágenes con las lesiones en piel de hombro y brazo izquierdo en un periodo de 6 a 8 horas después del inicio de la enfermedad. El diagnóstico inicial fue neumonía y deshidratación. El manejo inicial estuvo constituido por ayuno, líquidos, ceftriaxona y metamizol. Se solicitaron análisis en los laboratorios y rayos X. La fiebre incrementó a 40 grados centígrados y se presentaron crisis convulsivas generalizadas, las cuales se dieron con la administración de diazepam. Se sospechó que hubiera la presencia de sepsis y de una muy remota posibilidad de meningitis por Neisseria meningitidis. Al ingreso, el reporte del laboratorio mostró un hemograma, un examen general de orina, una punción lumbar y una tinción de Gram con los resultados mostrados en pantalla. Ante la evolución clínica y una vez obtenidos los paraclínicos mencionados, las conclusiones diagnósticas estuvieron encaminadas a la alta sospecha de infección por Neisseria meningitidis. La paciente fue enviada a terapia intensiva para su manejo con las siguientes indicaciones: ayuno, soluciones, una variedad de fármacos mostrados en pantalla, politransfusiones y no hubo necesidad de ventilación mecánica asistida. Del quinto al noveno día de estancia hospitalaria, la paciente se mantuvo con fiebre hasta que alcanzó cifras de 38.5 grados centígrados. Se realizó un nuevo hemograma y se sospechó que hubiera la presencia de germen nosocomial, por lo que se tomaron muestras para el policultivo. Se decidió emplear un nuevo esquema antimicrobiano de vancomicina y piperacilina tazobactam y a las 48 horas la fiebre cedió.
A los 14 días, los policultivos presentaron resultados negativos a crecimiento bacteriano en faringe, sangre y excretas. Sin embargo, la muestra obtenida por debajo de las escaras en la piel mostró en la tinción de Gram diplococos Gram negativos. Y a los 24 días, la paciente estaba neurológicamente íntegra, con buen estado de conciencia, campos pulmonares sin ruidos agregados o hipoventilación y tolerando la vía oral. La paciente egresó a su domicilio sin secuelas clínicas neurológicas. Aquí se muestra una imagen donde se aprecian lesiones en su quinto día de evolución. Aquí otra imagen del mismo día. Asimismo, una imagen del cultivo de Neisseria meningitidis en líquido cefalorraquídeo. Y una imagen del cultivo de Neisseria meningitidis de las lesiones en la piel. Un año después, la niña goza de buena salud y no tiene ningún problema neurológico. El sistema del complemento es de gran importancia, ya que nos provee de mecanismos selectores de inmunidad, promoviendo la fagocitosis de microbios, teniendo un papel crítico en la defensa contra infecciones y debido a esto, alguna ausencia o anomalías en los componentes del complemento pueden causar enfermedades letales. El entendimiento de este sistema y cómo se ve afectado por las enfermedades es de suma ayuda al momento de intentar curar las afecciones presentes en los individuos con deficiencias del complemento, ya sean adquiridas o congénitas.